Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Entre Más Corriente, Más Ambiente. Hoy les vamos a hablar sobre un tema que, créanme, es muy importante, pero al igual es muy sensible. Entonces, sin más por el momento, empecemos. Nuestros objetivos son concisos y se los quiero explicar. El primero es informar. Queremos proporcionar información clara, precisa y concisa sobre lo que es violencia infantil, escolar, comunitaria, familiar, doméstica, sus signos y sus patrones. Claro, basada en investigaciones de fuentes confiables, como lo puede ser la UNAM, el gobierno de España, universidades como lo son Harvard, de muy buena categoría, si no es que de élite, psicólogos como Daniel Kahneman. Después buscamos concientizar. Queremos que tanto como el hombre y la mujer, seas lo que seas, concientices que la violencia tiene repercusiones muy fuertes, tanto para el que la ejerce como para el que se le puede decir es el afectado. Entonces, por último, queremos promover la acción y fomentar el diálogo. Así es, queremos que toda nuestra audiencia tome medidas concretas para prevenir la violencia en sus comunidades. Créanme, tal vez si no podemos hacer mucho, pero desde una pequeñita acción se puede hacer más que mucho. Comenzaremos con nuestro primer tipo de violencia, el cual es la violencia de género. Este es un tipo de violencia en la cual la podemos encontrar ya sea físicamente, psicológicamente, sexual, institucional, simbólica y estructuralmente. Normalmente es ejercida contra cualquier persona, pero también puede ser a un grupo de personas. Su base de esta violencia es la orientación sexual y la identidad de género. Esto puede impactar de manera negativa en su identidad, pero también en su bienestar, ya sea social, físico, psicológico o económico. De acuerdo con las organizaciones de las Naciones Unidas, el término se utiliza para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de violencia no va a personas en general, sino a un cierto tipo de personas, las cuales son las mujeres y las personas LGTBIQ+. También aquí podemos encontrar lo que viene siendo el sexismo, la misandría, la misoginia, la homofobia y la transfobia. La violencia comunitaria son diversos tipos de violencia que se dan a un nivel macrocomunitario. En este se impacta la calidad de vida, seguridad y sana convivencia de sus constituyentes. En este tipo de violencia se relaciona en un ambiente tóxico comunitario que incluye criminalidad, dependencia a sustancias, agresividad interpersonal, delincuencia, problemas conductuales y de salud mental, violencia escolar, doméstica, exposición a escenarios violentos, desigualdad, entre otros. Familiar se refiere a cualquier acto de poder o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a un integrante de la familia. Existen varios tipos de violencia familiar, entre los cuales destacan la violencia física. La violencia física es el uso de la fuerza para causar daño corporal. También está la violencia emocional, que son las conductas que afectan el autoestima y el bienestar emocional, como el maltrato verbal, el rechazo o la manipulación. Y también tenemos la violencia sexual, que es forzar a una persona a tener contacto o relaciones sexuales contra su voluntad. La violencia doméstica, también conocida como violencia intrafamiliar, se refiere a un patrón de comportamientos abusivos dentro de un hogar o entorno familiar. Este tipo de violencia puede manifestarse en formas físicas, psicológicas, sexuales o económicas, y está dirigido a dominar y controlar a la víctima, que puede ser un cónyuge, pareja, hijo, padre u otro miembro del hogar. Ahora yo les explicaré qué es la violencia escolar. La violencia escolar o acoso escolar es toda agresión dentro del ambiente de las instituciones educativas, la cual puede expresarse de distintas formas por los actores que conforman la comunidad escolar. Un artículo de la Universidad Autónoma de México, UNAM, analiza cómo se manifiesta el acoso, el hostigamiento, la discriminación y la desigualdad en las escuelas secundarias y preparatorias. Este estudio destaca que estas prácticas no solo afectan la convivencia escolar, sino que también reflejan y perpetúan desigualdades sociales más amplias. Otro estudio de la UNAM realizado por Claudia Lucy Saucedo Ramos y Carlota Guzmán Gómez examina las principales tendencias de investigación sobre violencia escolar en México. Este artículo identifica puntos de tensión y dilemas teóricos, así como la necesidad de construir puentes entre la investigación y las políticas públicas para abordar eficazmente el tema.
La violencia infantil, que se define como cualquier tipo de abuso o desatención que afecta a un menor de 18 años, abarca todo tipo de maltrato físico o afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o de otra índole que vaya o pueda ir en perjuicio de la salud, el desarrollo o la dignidad del menor o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Ahora veremos los patrones de violencia. ¿Qué son los patrones de violencia? Estos son formas repetitivas de agresión que siguen un ciclo predecible. Por ejemplo, en violencia doméstica encontramos que se caracteriza por acumulación de tensión, estabillo violento y una frase de luna de miel, lo que veíamos anteriormente, donde el agresor se disculpa, pero al final el ciclo se repite y se repite. En segundo ejemplo encontraremos violencia de género. Aquí se dirige principalmente contra mujeres y personas de géneros no normativos. Como tercer ejemplo encontramos violencia estructural. Es la opresión o exclusión por ciertos grupos sufren. Y como último ejemplo estará en la violencia institucional. Esta implica el abuso de poder por parte de instituciones del Estado. En otras palabras, el patrón de violencia de una organización se puede definir como una matriz que resume las formas de violencia. El círculo de la violencia es un concepto desarrollado por la psicóloga estadounidense Eleanor Walker en 1979 para explicar el ciclo repetitivo que ocurre en las relaciones abusivas. Este ciclo se describe en 3 fases principales. La primera es la fase de acumulación de tensión. En esta etapa la tensión comienza a aumentar entre la pareja, debido a problemas cotidianos como el trabajo, el dinero o los desacuerdos. El agresor se muestra irritado, intolerante y hostil, mientras que la víctima intenta calmar la situación, a menudo evitando el conflicto. La víctima empieza a sentirse ansiosa y teme que la violencia ocurra en cualquier momento. La segunda es la fase de explosión o incidente violento. En esta etapa la acumulación de tensión culmina en un episodio de violencia, que puede ser física, verbal, psicológica o sexual. Este es el momento más peligroso y puede implicar lesiones graves o amenazas. La tercera es la fase de reconciliación o luna de miel. Después del incidente, el agresor suele mostrar arrepentimiento y remordimiento. Puede pedir disculpas, prometer que cambiará y mostrar afecto hacia la víctima. A menudo el agresor trata de compensar el daño con gestos amables y promesas de que no volverá a suceder. Esto provoca una sensación de alivio y esperanza en la víctima, lo que refuerza el ciclo. Este ciclo explica por qué muchas víctimas permanecen en relaciones abusivas, ya que la fase de luna de miel genera la esperanza de que el agresor realmente cambiará. Signos y patrones de violencia. Violencia infantil. Según la UNAM, la violencia infantil se manifiesta de todas las formas posibles. Los signos más comunes incluyen lesiones físicas inexplicables. Entonces pasamos al siguiente punto, que son los cambios bruscos en el comportamiento. Tú ves que tu hijo estaba acostumbrado, que llegabas y estaba feliz porque había regresado a la escuela, y ahora no, ahora está enojado, tiene miedo de ir. Ahí hay que tener mucho ojo, papitos, créanme, mucho ojo. Retraso en el desarrollo físico o emocional. El trauma que se les genera por un abuso les genera ese retraso en el cual va a abundar la tristeza, la depresión, el miedo. Como lo puede ser también, y es demasiado, el miedo a los adultos. Este miedo inimaginable al pensar si un adulto lo violentó, que todos los adultos van a ser igual o peor. Violencia escolar. La violencia infantil va muy ligada a la violencia escolar, pues el infante, el mayor tiempo de su vida en ese periodo lo vive en la escuela. Lo podemos identificar a través de signos como la falta a clases y que te lo notifiquen maestros y tú no sepas. El bajo rendimiento académico. Esto debido a que pues ya no quieren ir a la escuela y buscan la forma de que tú te des cuenta sin que lo puedas decir. También encontramos ansiedad, depresión y hasta pesadillas. Nos podemos encontrar que nuestros hijos sueñen pesadillas de que le están pegando, de que eso, y créanme, se les hace un trauma cañón. Violencia comunitaria. Está desde el grado más pequeño, como lo puede ser que se digan de cosas en la calle porque ya le pitó uno al otro, porque va muy lento la señora, que porque va muy lento el señor, que porque se le metió al carril.
hasta un grado ya muy cañón, el cual puede llegar a tener como consecuencias que te den miedo salir de tu propia casa, el miedo a que te hagan algo, que salgas en bici, en tu patín eléctrico, en tu carro, en tu camioneta, en tu moto, en lo que sea, y que te vuelvas a pelear con alguien, que te lo vuelvas a encontrar, a esa persona con la que ya te llegaste a pelear. En otro punto encontramos también el miedo a las pandillas y la exposición que te dan a las drogas y a los alcoholes. Claro, en México se les ha normalizado eso, pero como padres tienen miedo de que sus hijos salgan a la calle y vean esa violencia, que pues no está bien, porque también les puede llegar a generar algún trauma. Por último, encontramos la violencia familiar y doméstica, que van literal enlazadas, son como marido y mujer. Encontramos que en la violencia familiar y doméstica, los signos de violencia incluyen lesiones físicas a un miembro de la familia. Puede ser hasta el papá, por más ridículo que sea. Se han dado muchos casos, pero normalmente es a la mujer, es a los hijos o solo a la mujer. Pero ¿qué creen, papitos? Que los hijos lo ven. Sí, los hijos ven todo eso. Y empezamos entonces con un trauma, con el miedo a su propio papá. Imagínate que le tengas miedo a tu propio papá. Qué cañón tiene que estar tu situación. Qué cosas has de ver en casa. Claro, pierdes la confianza, caes en un ambiente de depresión y llegas a tener también pesadillas. Encontramos también que la violencia entre padres no solo afecta a los niños, afecta al agresor en consecuencias legales y a la que se agredió en consecuencias psicológicas. Y esas consecuencias psicológicas son muy difíciles de revertir. Como ya es sabido, la violencia es un problema social, el cual afecta al individuo de manera física o psicológica. Y aparte de que esto es un poco cariñoso de tratar, estas conductas se pueden replicar. Por ejemplo, si un menor presencia violencia, en un futuro lo va a repetir. Aquí es donde entra la percepción. El niño, conforme va creciendo, normalizará muchas formas de violencia, que irá viviendo, claro, ¿verdad? Problema que ya no es del niño, sino de la educación que llevó. Y ese es solo uno de los factorcitos que entran dentro de la violencia. Otro que también podría ser un factor, podría ser el cultural. En este caso ya no solo incluye un individuo, sino que ya es una familia o una comunidad. ¿Cómo se ve esto? Con lo dinámico. ¿A qué me refiero con lo dinámico? A las conductas y comportamientos diarios que tiene la familia. Como pudimos observar, hay muchos tipos de violencia, lo que hace un problema grave, ya que afecta a individuos y comunidades en la actualidad. La violencia sigue siendo una realidad persistente que no siempre nos confronta de la mejor manera, pero siempre puede haber una mejor solución para resolverlo. Por eso es muy importante estar consciente de todos estos tipos de violencia, al igual que sus consecuencias.